Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Hola sobrevivientes. Mi trabajo como periodista me obliga a estar al tanto de toda la información procedente del mundo vinculado a la pandemia del coronavirus. Es una información tanática, pero tengo que reconocer ahora que cuando una de estas muertes toca de cerca, la cosa se hace mucho más triste y trágica. Me refiero específicamente al fallecimiento del peruanista y filólogo Gerald Taylor. Murió en Francia, hoy miércoles, y según la información que he recibido, no murió exactamente afectado por el virus. Fue por la mala atención que habría recibido en el sistema de sanidad francés debido a la emergencia provocada por la pandemia. Gerard era un hombre de muy avanzada edad, nació en Australia, se nacionalizó francés, pero dedicó su obra y su vida al runasimi, al quechua. Era uno de los mejores especialistas en este idioma andino. Él es el autor de Ritos y Tradiciones de Huarochirí, que para muchos de los especialistas en lingüística o traductores es la mejor traducción que se ha hecho del manuscrito quechua de Huarochirí. Personalmente prefiero la que hizo José María Arguedas, pero lo digo como no especialista, lo digo como un simple periodista que siempre ha buscado información sobre el tema, y me gusta el tono más poético, más andino que le da Arguedas, mientras que la traducción de Taylor es mucho más exacta, mucho más profesional, mucho más académica. Por eso que ha sido tan reconocido. En el año 2000, Taylor estaba en Lima y lo invité a que me acompañe a la Guairona de Tupicocha. Tupicocha es un distrito que está en las alturas de Huarochirí, y él, pese a que ya tenía algunos problemas renales, me acompañó. El viaje fue un poco accidentado, no la pasó bien el pobre Gerald, se azorochó además aquí en las alturas de Huarochirí, pero me conmovió su esfuerzo y su curiosidad al comprobar que una ceremonia como la Guairona, que es la elección de las nuevas autoridades de las comunidades, o ayllus, en este caso se llaman parcialidades en Tupicocha, se celebra de una manera tan inusual, mientras que en el resto del Perú a las nuevas autoridades le ponen una banda presidencial, una cosa así. En Tupicocha les colocan unos quipus muy antiguos que la comunidad los conserva en este rincón de la provincia guarochirana, que está muy vinculada con el tema de los quipus. Ahí fue exactamente donde Franz Salomón trabajó su famoso libro Quipucamayoc. Bueno, en todo caso, Gerald Taylor participó en esta ceremonia, nos acompañó y nos dio muchas ideas para continuar con ese proyecto que realizábamos en aquellos años de la revista Andares, que era visitar todos los pueblos que aparecían en el manuscrito quechua de Huarochirí. Y una cosa que recuerdo nos dijo es ese profundo vínculo que existe entre la sierra y la costa de Lima. Pero además nos habló mucho de la importancia de Lima en la historia del Perú prehispánico y actual. O sea, no es que la capital, el centralismo ha creado esta megalópolis como una cosa republicana o reciente. No, Lima siempre tuvo mucha importancia y es una cosa que resaltaba Gerald. Yo recuerdo que años después, cuando ya estamos sacando la plataforma de Perú Sorprendente, encontré en el Mali, colgado, un cuadro de un paisajista norteamericano que había hecho un paisaje, un óleo muy interesante de lo que era el paisaje de San Juan del Lurigancho en 1890 aproximadamente. Pero lo que me llamó la atención que era la exactitud con la que él había registrado los cerros, el curso del río Rímac, en fin, y en el paisaje aparecían nevados. Y es una cosa que me puse a investigar. Y resulta que sí, que efectivamente, que hasta el año 1895 más o menos, gran parte del mundo sufrió lo que le llaman la pequeña edad de hielo, y eso provocaba que los nevados estaban muy cerca a Lima. Eso cambia en mucho las interpretaciones que hay de la relación que tuvo en la zona serrana y la zona costeña de Lima, y sobre todo nos dio nuevas luces para seguir investigando en el tema.
Y hoy en día, por ejemplo, a raíz de esta pandemia, hemos visto en internet, lo pueden ver en mi Facebook, unas fotografías que ha tomado el arquitecto Jean-Pierre Crusoe desde Chorrillos, desde el techo de su edificio, donde se ve la urbe, la bahía de la Costa Verde, la gran ciudad de Lima, y al fondo una cadena de montañas que son fácilmente identificables. Lo curioso es que hay algunas cumbres de casi 4.000 metros que en algún momento, hasta finales del siglo XIX, estuvieron cubiertas de nieve. Se ve la meseta de Marcahuasi, se ve, por ejemplo, el Cerro Colorado, que para muchos estudiosos es el verdadero Apu limeño, y se ve toda esa cadena de cerros que son muy difíciles de contemplar en esta Lima del siglo XXI, con todo el smog, con sus nubes, en fin, pero que en estos días se ha librado un poco de toda esa nube gris, de esa panza de burro que tenemos como cielo y que ha permitido contemplar este paisaje. En todo caso, aprovechemos esta cuarentena para como homenaje a Gerald Taylor, leer su libro, Ritos y Tradiciones de Huarochirí, y entender por qué María Rostorovsky dijo que el manuscrito quechua de Huarochirí era algo así como la Biblia de la cosmovisión andina. Es muy importante leer este libro, debería ser una lectura obligada. Si lo pueden aprovechar, si lo tienen en su biblioteca en casa, háganlo. Apenas termine la cuarentena, compren una edición, ya sea la de Arguedas o la de Gerald Taylor, y léanlo, porque es interesante conocer detalles sobre todas esas tradiciones y ritos que aún persisten en las serranías de Lima. Y ya que estamos hablando de Lima, acabo de recibir una buena noticia por Facebook del historiador Charles Walker, que su libro sobre el terremoto de 1746, un libro que se llama Colonialismo en Ruinas, ya está en Facebook y ustedes pueden bajarlo ingresando al portal del Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA. El libro es fundamental, ahora que hablamos de cataclismos, de cuarentenas, de toques de queda. Es interesante ver cómo el entonces virrey del Perú, el llamado conde de Superunda, se llama así conde de Superunda porque fue el conde de la super ola, o sea, de la gran ola del tsunami que hubo después del terremoto de 1746, con aguas que llegaron hasta lo que es la avenida Fosse, y cómo este virrey logró administrar muy bien la reconstrucción de la ciudad de Lima, cambiando totalmente el paisaje urbano de la ciudad. Si hoy en día vemos balcones, casas de 2 pisos, el primer piso de adobe, el segundo de quincha, fueron por las órdenes que dio este virrey. El libro es fundamental y por suerte está a la mano, o sea, se puede leer a través de internet, le repito, a través del portal de IFEA. Y ya que estamos en el tema, un libro que también me parece básico para entender y muy vinculado con el terremoto de 1746, es un libro que pasó un poco desapercibido, pero que está en librerías, que se llama El Diario Histórico de Sebastián Franco de Melo, escrito por Karen Spalding. Es un libro referido a la rebelión que organizaron comuneros indios, como los llamaban en esa época, de Huarochirí, en el año 1750. O sea, apenas 4 años después de ese gran cataclismo que arrasó la ciudad con un terremoto de más de 8 grados y un tsunami. Lo curioso es que estos rebeldes guarochiranos tuvieron una idea muy interesante: desviar los canales de los ríos Sulco, Rímac, desviarlos para inundar la Plaza Mayor, entrar al grito de maremoto, y como la gente estaba psicoseada por el reciente maremoto, aprovechar todo ese pánico para capturar al virrey, matarlo y tomar el poder en el virreinato del Perú. El plan, alguien soltó la información, lograron capturar a algunos de los rebeldes, los otros se refugiaron en Huarochirí, y fue un minero vasco radicado en la zona de La Oroya, Yauli, quien logró con un trabajo de inteligencia muy interesante, logró reprimir esta rebelión. Un dato fundamental en este libro
es saber que los mensajes que mandaba este minero vasco para crear confusión entre los rebeldes, lo hacía en cartas escritas a mano, en castellano, pero que estaban envueltas en quipus. Y al parecer, esa envoltura en quipus estaba la traducción de lo que se decía en el papel. Entonces, ese es una información muy interesante que se puede leer en este libro y que dio fuerza a toda esta teoría que dice que los quipus en algún momento fueron una forma de comunicación o de escritura. Otro libro que les recomiendo leer ahora que estamos en cuarentena es el libro La población aborigen de Lima colonial, de Mario Cárdenas Ayaypoma, que lo pueden ver en el fondo editorial del Congreso de la República. En ese mismo fondo editorial hay una colección de libros que es fundamental, que se llama Haciendas y Pueblos de Lima, Historia del Valle de Rímac, escrito por Fernando Flores Zúñiga. Si no me equivoco, son 7 tomos, pero lo bueno del fondo editorial, cuya librería está muy cerca al Congreso de la República, es que son libros baratos, muy bien editados y muy bien ilustrados. Y vale la pena tenerlos a la mano. Lástima que todavía no estén en internet. En fin, con todo esto quería compartir con ustedes mi dolor por la muerte de Gerald Taylor y espero haber generado algo de curiosidad para pasar estos días de cuarentena. Hasta luego. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.